Efesios capítulo 6. Este es el sexto sermón de nuestra serie de sermones titulado La lucha espiritual del creyente. Dice el versículo 10 del capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el versículo de hoy, el versículo de estudio, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En la Biblia nosotros vamos a ver diferentes historias bíblicas que nos van a dar ejemplo de cómo Satanás ataca al pueblo de Dios. Pero no solamente eso, sino también de cómo los hijos de Dios, cómo el pueblo de Dios puede resistir a este ataque. Un ejemplo, una de las historias bíblicas es la historia de Job. Recordará que cuando Satanás se presentó ante el Señor, ante Dios, el Señor le preguntó si ya había visto a su siervo Job, hombre justo, recto en todos sus caminos. Y Satanás se atrevió a decir, bueno, va a ser siempre fiel a ti siempre y cuando le des todo lo que tiene, pero quítale las cosas para ver si te sigue sirviendo, si sigue siendo fiel y recto en todos sus caminos. A lo que entonces Dios permitió que Satanás pudiera colocar su mano sobre Job. ¿Y qué sucedió a Job? Muchas tragedias. Su familia fue asesinada, sus bienes fueron robados, su salud fue quitada, hasta el punto de que fue cubierto de pie a cabeza de llagas. Su esposa, en vez de ser su ayuda idónea y animarlo a permanecer firme, más bien le incita a que maldiga a su Dios y se muera. Pero qué bueno es este ejemplo que dio Job, una respuesta ante el ataque de Satanás y algo a lo que nosotros también debemos estar dispuestos a responder. Dijo Job, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y fíjese lo que dice después en este mismo texto. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job no puso en tela de juicio la bondad y la misericordia de Dios y sus fieles promesas, sino que esperó fielmente en el Señor. De manera que, sencillamente, él no se atrevió a hacer ese tipo de preguntas que vienen de un corazón dudoso y preocupado. ¿Por qué me pasan estas cosas? Cuando en realidad la pregunta debería ser, ¿para qué me pasan todas estas cosas, Señor? Porque sé que tú tienes promesas fieles y verdaderas, que prometes que vas a obrar en nuestras vidas para que seamos perfeccionados cada vez más. Por supuesto, la historia de Job no es la historia, o mejor dicho, no es el ejemplo más veraz. Encontramos el ejemplo más perfecto, o por decirlo así, el ejemplo perfecto de una vida de confianza plena únicamente en Cristo Jesús. Él ciertamente confió toda su vida al Señor.
y ese es nuestro mejor ejemplo de confianza. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro acerca de nuestro Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el Señor que promete sostener fielmente a sus santos. Dios nos guíe, queridos hermanos, a ser imitadores del Señor en cuanto a la confianza que debemos colocar siempre en nuestro Señor, para así entonces resistir a los ataques feroces de Satanás y permanecer firmes, que es la demanda de nuestro Dios. Quiero hablarle en primer lugar acerca del escudo de la fe. Recuerde que hemos estado hablando de los diferentes elementos de la armadura de Dios. Hemos estado hablando acerca del cinturón, hemos estado hablando acerca de la coraza, hemos estado hablando acerca del calzado, hemos estado también hablando acerca de este escudo, que es lo que vamos a hablar en este día. También vamos a estar hablando acerca de lo que es el yelmo y por último la espada del Espíritu. Todos estos elementos, como ya le dije previamente, son una ilustración de las verdades bíblicas que los creyentes deben tomar para permanecer firme ante los ataques de Satanás. Ahora, le voy a invitar que vaya en su Biblia y se ubique en ese mismo versículo 16. Porque la forma en la que comienza este texto es un poco llamativo. Fíjense que esa cláusula, es decir, sobre todo, se escribe de una forma que varios podríamos malinterpretar. Pues con normalidad la expresión sobre todo suele usarse para dar la impresión de que hay algo de mayor orden o más importante, ¿verdad? Es como cuando decimos sobre todo, no te olvides de sacar la basura, por ejemplo, cuando se le da una instrucción a los hijos. Haz esto, haz esto, haz esto, pero sobre todo, no olvides hacer esto. Ciertamente esta expresión podría llevar a algunos o llevarnos a pensar que se está hablando acerca de algo que está en un mayor orden o que es de mayor importancia. Si este es el caso en este texto que estamos iniciando, estaría implicando que el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu son elementos superiores o más importantes que los que ya hemos venido hablando, como lo son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del apresto de la paz. Pero por supuesto, ese no es el caso. Eso sencillamente lo quise mencionar para que evitemos caer en una mala interpretación de ese texto. Pablo estaría más bien contradiciéndose si este fuera el caso. Pues, ¿por qué? Porque en los versículos anteriores el apóstol Pablo dice que se coloquen toda la armadura. No algunas de ellas, pero si estas faltan, sobre todo póngase esta. No, no, eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que nos debemos colocar toda la armadura de Dios. Toda ella es importante. Aquí no se está queriendo resaltar uno más que otro o como dando mayor relevancia a unos más que otros. No es el propósito del apóstol. Antes bien, el uso de esta expresión sobre todo, que también puede ser traducido como en todo, implica que tanto el escudo como el yelmo y la espada son elementos que deben ser tomados con el propósito de estar siempre listos para la acción. Notará que los primeros tres elementos de los que estuvimos hablando, como lo son el cinturón, el calzado y también la coraza, son cosas que usted se puede colocar y no se tiene que estar preocupando por ello, ¿verdad? Son elementos de una armadura que cumplen su función de manera pasiva, algo que usted no tiene que estar utilizando a cada instante, sino que cumple su función él mismo, no hay que estarlo operando.
diferente de estos otros tres elementos, que es el escudo, el yelmo y la espada. Eso usted siempre debe tenerlos a la mano para estar pendiente cada vez que nos vayamos a enfrentar entonces contra el enemigo. El cuarto elemento entonces de esta armadura de Dios es el escudo de la fe. Recuerde que esas partes son una ilustración que nos sirven para saber cómo actúan estas virtudes que se representan. Es decir, que en este caso, cuando se habla de la fe, se habla de algo que actúa como un escudo frente a los ataques de Satanás. ¿A cuál tipo de fe se está refiriendo el apóstol Pablo? Y esa es una pregunta importante que nosotros debemos hacer en este estudio. Porque fíjense que cuando la Biblia habla de la fe, no siempre habla de lo mismo. No siempre se refiere a la misma cosa. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de fe, puede referirse a un testimonio fiable. Nosotros solemos utilizar ese tipo de expresión. Por ejemplo, cuando decimos yo doy fe de que esta es una persona sincera. ¿Qué está diciendo allí? Usted está dando una declaración fiable, algo que las personas deberían considerar como, ok, confiamos en lo que va a ser tu declaración. Esa es una de las formas en las que la Biblia utiliza la palabra fe, pero no es la única. Cuando la Biblia habla de fe, también se refiere a un sistema doctrinal o a un cuerpo de doctrina, que es aquello a lo que se refiere en el capítulo 4 de Efesios, que habíamos dicho que debemos todos tener una misma fe. Es decir, eso se refiere a un mismo cuerpo doctrinal. Eso es una de las referencias a la palabra fe. Pero la tercera referencia que la Biblia suele dar a la palabra fe es esto: confianza. Confianza. Y es aquella la que la Biblia dice que nosotros debemos ejercitar cuando se trata de la salvación. ¿Se da cuenta? Cuando la Biblia dice que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo para ser salvos, no necesariamente se está refiriendo a, hey, tengan un cuerpo doctrinal para ser salvos. No, porque no es un cuerpo doctrinal lo que nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Entonces, la confianza plena de lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús, de que Él murió, de que Él verdaderamente es hombre y Dios, de que ciertamente Él dio su vida en la cruz del Calvario, pero que también resucitó para perdonar los pecados de todo aquel que cree en Él y dar vida eterna. La Biblia nos llama a confiar en esas verdades y en esas promesas. Eso es de lo que se está hablando aquí por parte del apóstol Pablo. Por tanto, es esta fe, es decir, es esta confianza la que va a actuar como un escudo frente a los ataques de Satanás. Entonces, por descarte, puede decirse que el contexto no se presta para creer que se está refiriendo a una especie de declaración, como tampoco, según el contexto, a una especie de base doctrinal o cuerpo doctrinal. Se está refiriendo a la confianza que se pone en el Señor. Ahora, ¿puede la confianza por sí misma librar al creyente de los ataques de Satanás? Y presta atención a esa pregunta. ¿Puede la confianza por sí misma librar al creyente de los ataques de Satanás? Vamos a tener que decir que no. Porque ¿de qué vale la confianza por sí sola si no se coloca en algo o en alguien? Alguien podría decir, bueno, solamente tienes que creer. Ok, muy bien. ¿En qué voy a creer? Esa es la idea. La fe o la confianza por sí sola no nos va a poder proteger, queridos hermanos. Es la confianza en Jesucristo, en las promesas de Dios, en Dios mismo, la que actúa como un escudo. El principio que señala entonces el apóstol es que la confianza en Dios y sus promesas es lo que puede afirmar bien al creyente frente a este tipo de ataque. Y la Biblia está llena de promesas. Yo creo que nosotros cada día nos vamos alimentando de la palabra de Dios y viendo cuáles son esas promesas que el Señor ha establecido para su propio pueblo. Promesas que son fieles y verdaderas.
y que por supuesto tendrán su cumplimiento. Algunas de ellas tuvieron su cumplimiento en su momento específico. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada acerca de las profecías del profeta Isaías en relación con el Mesías, porque la tierra que anduvo en tinieblas no andará siempre en oscuridad, sino que luz resplandeció sobre ellos. Un niño nos es nacido, niño nos es dado. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo Jesús. Era una profecía mesiánica y esa profecía se cumplió. Y hay cuidado de usted si dice que no, porque si usted no cree eso, entonces no ha creído en Cristo Jesús. Estaría en el mismo lugar que están muchos judíos hoy en día. Ellos todavía están esperando a su Mesías, están cegados, no ven que el cumplimiento de esta profecía ya se dio en Cristo Jesús. Por tanto, es una promesa que tuvo su cumplimiento, pero hay otras promesas que todavía están en espera para que puedan ser cumplidas. Ya usted puede estar pensando en alguna promesa. Si usted ha creído en el Señor, ¿cuál es la promesa a la que más se aferra? Solamente piense un momento. ¿Acaso no será esa promesa de la vida eterna? El Señor promete vida eterna para todo aquel que cree en Él. Y con esta vida eterna van acompañadas varias cosas. Saber que aunque muramos, vamos a estar vivos en Cristo Jesús. Cuando muramos, ascendemos a los cielos en nuestro espíritu y vamos a las moradas celestiales. Pero ese no es el cumplimiento de todo. El cumplimiento de todo es que Cristo venga nuevamente y nuestros cuerpos que están durmiendo sean levantados, sean glorificados y colocados entonces en este nuevo cielo y esta nueva tierra para entonces disfrutar de nuestro Señor por toda la eternidad. Esa es la promesa que estamos aguardando y todavía hay más. Es interesante que cuando Pablo habla acerca de esto, y de hecho lo hace también aquí en esta carta, él dice que el Espíritu Santo fue dado como una garantía. Es en otras palabras Dios diciendo, les voy a asegurar que voy a cumplir con mi promesa, voy a darles el Espíritu Santo. Él va a ser la garantía, esta demostración de lo que habrá de venir. Y disfrutarán entonces parcialmente de las bendiciones, de todas las bendiciones, pero cuando llegue aquel momento, solamente disfrutarán de todo lo que Dios ha preparado para sus hijos. Una de las promesas que más me gusta de la palabra de Dios es esta, y la normalmente están en nuestros corazones. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se lo dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, a toda la iglesia. Nos ha dejado el mandato de llevar el evangelio a todas partes, a todas las criaturas. Y con ello nos dijo, estoy con vosotros todos los días. Él reafirmó esa gran verdad cuando se escribió estas cartas a las iglesias Apocalipsis. A lo mejor algunas de estas iglesias creían que, bueno, no, el Señor está allá en los cielos y no se está preocupando por nada aquí en la tierra. Grave error, porque Cristo Jesús escribió, utilizando al apóstol Juan como su escriba, y dio este mensaje: yo soy tu cabeza. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y le da todos estos mensajes a la iglesia diciéndoles, yo estoy en medio de ustedes. Apártense del pecado. Sigan fieles hasta el final. Y les daba más promesas, más promesas. Al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, le daré una piedrita con su nombre. Al que venciere, una y otra vez, promesa tras promesa tras promesa. El Señor nos ha bendecido con riquezas incontables, queridos hermanos. Dios no ha sido mezquino. Dios ha sido dadivoso a la hora de dar bendiciones a su iglesia. Las promesas son una de esas cosas y son las que aportan firmeza a cada una de nosotros. Esta promesa que cité hace un momento de Mateo 28:20 es una que puede ser usada contra nosotros como un ataque de Satanás, creando duda. ¿De qué forma? A lo mejor habrá alguno, y de hecho la Biblia lo menciona, habrá alguna persona que atacando nuestra fe quiera decir, ya han pasado más de 2000 años y tu Cristo todavía no ha venido.
¿Cómo responden algunos a eso? Bueno, el apóstol se apresura a responder. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo, pero Él está siendo paciente hasta que el último que ha sido elegido sea salvado. Y cuando eso suceda, vendrá el fin. El Señor está siendo paciente y Él no está incumpliendo a su promesa. Él va a dar cumplimiento a esa promesa. Es una realidad entonces que son pocos los creyentes que se ejercitan en el crecimiento de esta fe. Y lo digo para que todos nosotros caigamos en cuenta. Somos pocos los que nos ejercitamos en la fe. ¿Por qué? Los que nos ejercitamos en creer y confiar cada vez más en el Señor. Y la razón es que muchos caemos en la desesperación. ¿Por qué sucede eso? Los psicólogos van a tratar de decirle, no, es que tú eres humano y tú te puedes desesperar, pero ¿qué dice el Señor? Es que tú eres falto de fe. Y se lo dijo a sus discípulos, sí o no. Una y otra vez les decía, hombre de poca fe. Ahí no se estaba refiriendo a la fe de una declaración verbal, ni tampoco al cuerpo de doctrina. Cuando Jesucristo le decía a sus discípulos, hombre de poca fe, tardos para creer, Él se estaba refiriendo a ustedes son personas que no confían. Yo creo que si el Señor nos evalúa a nosotros, diría lo mismo. O es que nosotros delante de Dios tenemos algo de lo que jactarnos. Entonces esto es una referencia a cómo nosotros debemos cada vez más ejercitarnos en esta fe, en esta confianza. De ahí que cuando nos enfrentamos a los problemas debemos reconocer nuestra debilidad y pedir a Dios como lo hicieron sus discípulos también. Aumentanos la fe. Eso se lo pidieron sus discípulos. Señor, aumentanos la fe. Ellos reconocieron, somos incrédulos, somos faltos para confiar en las grandes promesas que tú has dado. Y también tenemos que decir junto con los discípulos, Señor, somos muy incrédulos, ayúdanos a confiar. ¿Cómo lo podemos determinar? Miren, hermanos, yo creo que si nosotros estuviéramos en el primer siglo, el primer, segundo y tercer siglo de la iglesia, que es cuando hubo más persecución, ahí es donde verdaderamente se evidenciaría quiénes son creyentes y quiénes no. ¿Sabe por qué? Porque solamente los verdaderos creyentes tenían la valentía para decir, yo soy cristiano, y a los minutos morir. Porque esa declaración implicaba que usted iba en contra del César. Decía que César no es Dios, sino que únicamente Cristo es Dios. Y eso era su sentencia de muerte. Algunos los verían más bien como una escolta a la gloria. ¿Entendió eso, no? Una escolta a la gloria. Son personas que lo asesinan, pero de una vez lo llevan hacia su Señor por causa de Cristo. Una de las áreas en las que los creyentes suelen fallar es en las dudas relacionadas con las promesas de Dios. Por ejemplo, la del Señor Jesús en relación con la provisión. Y esto nos atañe a nosotros en este tiempo y en este contexto venezolano. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, cuidado. Hay un himno por ahí que creo que se le debe revisar la letra. Porque dice, y lo demás añadido será. Yo creo que la Biblia es más clara cuando dice, y estas cosas, ¿cuáles son esas cosas? Comida, bebida y vestimenta. Eso está en el contexto, Mateo capítulo 6. Esas son las cosas que Dios promete dar por añadidura si nosotros nos enfocamos en buscar su reino primeramente y su justicia. Ojo, esa no es una promesa que avale la vagancia. Tenga cuidado, porque Dios no se contradice a sí mismo. Más bien en otro lugar Él también dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, sí, Dios va a proveer lo necesario para cada día y prueba de eso es que usted está vivo todavía, ¿o no? Porque si usted no comiera ni bebiera agua, le aseguro que no duraría más, por lo menos sin agua, más de 3 días. y si no tuviera vestimenta, no estuviera con nosotros hoy tampoco, ¿verdad?
El Señor ha sido fiel y ha provisto. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente caemos presa de la duda y nos afanamos. ¿Qué vamos a comer mañana? No tengo ropa limpia y bueno, no sé cómo vamos a hacer. No hay agua, no hay gasolina, no hay jabón, no hay estas cosas. Quédese tranquilo, esfuércese cada día. Busque el reino de Dios y justicia primeramente, y esas cosas como lo son comida, bebida y vestimenta, el Señor las proveerá. Es lo que Él nos ha dicho. Por lo menos una comida al día, agua, vestimenta. Entonces, cuando los creyentes se afanan por cosas como estas, comida, bebida y vestimenta, dan una contundente evidencia de la falta de confianza en la promesa de Dios. Y eso lo evidencia la palabra una y otra vez. No queramos tapar el sol con un dedo. No queramos utilizar otras ciencias auxiliares para decir, no, tu desesperanza se debe al hecho de que tú eres una persona, eres un hombre, puedes dudar. El Señor nos dice, no deben dudar, porque yo tengo promesas fieles y verdaderas. ¿Quién es la fuente de la fe? Es allí entonces donde se enfoca la razón por la que debemos pedir, aumentanos la fe. ¿Quién es la fuente de la fe? Dios mismo. Puesto que la fe es un don, esto es un regalo espiritual, solo Dios puede otorgarlo o concederlo a sus hijos, a quienes ha de salvar. Entonces Él es la fuente. Por tanto, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a confiar cada vez más en Él. Aún inclusive cuando eso signifique pedirle al Señor, envía más pruebas. ¿Usted está dispuesto a pedir eso al Señor? Porque ¿sabe para qué son las pruebas? Para que nuestra fe crezca, para que nuestra paciencia crezca y sea perfeccionada. Por tanto, amados hermanos, si de verdad queremos que nuestra fe crezca, si de verdad queremos que el Señor aumente nuestra fe, también estemos dispuestos, Señor, envía cada vez más pruebas para que, a pesar de que mi ser exterior se vaya desgastando, en mi interior yo crezca cada vez más siendo conformado a la imagen de nuestro Señor. Señor, hazme como tú. Esa debería ser nuestra petición. ¿Para qué? Me gusta la respuesta que da el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 7. Que envíe pruebas para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Puede leer el contexto después, primera de Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro no dice, ustedes no van a pasar pruebas, más bien le dice, sabemos que están pasando por pruebas, pero esas pruebas tienen un propósito, que ustedes crezcan y estén firmes. ¿Cómo puede el creyente entonces ejercitarse en la fe? Fíjense todas estas preguntas que hemos estado haciendo para hablar o desarrollar cada vez más este principio de la confianza o de la fe. ¿Cómo puede el creyente ejercitarse en la fe? Sí, el creyente puede ejercitarse en la fe. Y lo hace leyendo y guardando las palabras de Dios en su corazón. Bien lo decía Salomón. Guarda, hijo mío, mis palabras en tu corazón, en la tabla de tu corazón. Asimismo, el Señor nos manda a que guardemos su palabra en nuestros corazones. Se supone que Dios se ha autorrevelado y se ha dado a conocer por medio de ¿qué? Y ahí tenga cuidado con los que dicen, no, el Señor me iluminó y me dijo esto, lo vi en un sueño. Una vez alguien le dijo, ¿viste a Dios? ¿Y cómo es Dios? Bueno, tiene pelo blanco, tiene barba, tiene todas estas cosas, cuando la Biblia en realidad dice, nadie jamás ha visto a Dios y que Él habita en luz inaccesible, que Él es invisible. De ahí que entendamos lo que dice Hebreos 11. Que aunque no lo hayamos visto, confiemos plenamente en Él. Entonces, mucho cuidado. Dios hoy no está hablando por medio de visiones, sueños. Dios hoy está hablando por la Escritura, su palabra, esto que nos ha dejado.
Entonces Él se ha dado a conocer, ha dado sus promesas y las ha plasmado aquí en las Escrituras. Por ejemplo, el creyente puede atesorar en su vida esas declaraciones de Dios que pueden ser tomadas como una promesa. Es difícil encontrar las promesas en la Biblia. De ahí que usted estudie, no con simpleza, sino con seriedad. Si usted quiere ser un creyente firme y serio, usted tiene que enseriarse con la palabra de Dios. No leerla por leerla, sino leerla, estudiándola y aplicándola y atesorando cada vez más esas verdades en su vida. Fíjese lo que dice esta declaración del Señor y que puede ser tomada como una promesa también. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. Es más fuerte y por favor le pido que vaya a ese contexto. Juan capítulo 10 versículo 27. Juan capítulo 10, 27. Vamos a leerlo desde el 28 hasta el 30. Desde el 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, y léanlo con cuidado, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esa es una declaración veraz acerca de la forma en la que Cristo cuida de sus ovejas y de cómo Dios cuida de sus ovejas y de cómo Dios Padre y Dios Hijo son uno solo. ¿Quién podrá entonces arrebatar a las ovejas del Señor de la mano, de su mano? Nadie. Eso es una promesa fiel y verdadera en la que usted puede descansar. Cuando a mí me dicen, hermano, la salvación se pierde, yo nada más recuerdo esa promesa. Nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor, ni siquiera nosotros mismos, con esa supuesta declaración de que tenemos libre albedrío para alejarnos de Dios. Sí, somos libres, pero nuestra salvación no depende al fin y al cabo de nosotros. Nuestra salvación depende de Dios. Y Él es quien eficazmente obró en nosotros para darnos vida eterna. Y esa promesa la puede combinar con otra de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, no, la salvación no se pierde. Dios ha prometido que aquellos a quienes salva, los glorificará, los salvará. Y hay otra cadena de declaración que también puede ser tomada como una promesa. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una línea de obra que solamente Dios puede hacer en cuanto a la obra de la redención, en la que podemos basarnos, que podemos atesorar en nuestros corazones y estar confiados. Si el Señor me salvó, me guardará hasta el final. O también puede agarrar esta. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Hay muchas promesas, hermanos. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Más promesas? Sí, hay más. Lea la palabra, estudie las Escrituras y atesóralas en su corazón. La Biblia está llena entonces de estas declaraciones y tenemos que hacerlas nuestras. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha creído en el Señor ha dispuesto eso para nosotros, para que nosotros permanezcamos fieles. Y podamos así entonces depositar toda nuestra confianza en ellas y descansar. Eso nos lleva a nuestro segundo punto de hoy. Este escudo nos aporta una protección contra las flechas encendidas. Es de importancia saber cuál es el tipo de escudo del que Pablo está hablando y el que tiene en mente para poder comprender esta declaración de cómo nosotros debemos tomar el escudo de la fe. El soldado romano
tenía en su arsenal por lo menos dos tipos de escudos. Uno que era un escudo que se colocaba en el brazo y que era pequeño, era redondo, pero había otro escudo que era mucho más grande y es al cual el apóstol Pablo se está refiriendo. Este escudo tenía por lo menos 80 centímetros de ancho, ya usted puede hacerse una idea, y 120 centímetros de largo, es decir, 1,20 m. Es decir, que era un buen escudo, era algo grande. Con tan solamente agacharme así ya el escudo llegaba hasta aquí. Entonces era un buen escudo, era muy grande. Estaba diseñado para proteger todo el cuerpo del soldado romano. Y el escudo estaba hecho de un pedazo sólido de madera que se cubría con metal y cuero resistente y tratado con aceites. O sea, era un super escudo, una super tecnología para aquel momento. En tiempos del Nuevo Testamento, la punta de las flechas se envolvían con un pedazo de tela que se cubrían o eran sumergidos en brea. Justo antes de lanzar las flechas, la punta se encendía y de ese modo, se lanzaban dardos de fuego hacia las tropas enemigas. La brea ardía con fiereza y al hacer impacto esparcía esas llamas ardientes en todas las direcciones. Es decir, al momento que caía, la tela que estaba bañada en brea y que estaba prendida en fuego, esparcía. Es como si fuera una bomba. Es como si fuera un proyectil explosivo. Entonces, afectaba a todas las personas y todo lo que pudiera ser inflamable. Esto, por supuesto, era un arma mortal en aquel tiempo. Además de atravesar sus cuerpos con las flechas, podía infligir quemadas serias en los soldados enemigos y destruir la vestimenta y el equipo bélico en la guerra. Y esta protección o la protección más confiable contra estos dardos de fuego era el escudo del que se está hablando. Era un escudo grande cuya cobertura de metal y cuero sumergido en agua podía detener y apagar todos los misiles mortíferos. Es decir, que ese escudo, ya podemos entender por qué Pablo dice que tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y es porque el escudo en el que él está pensando es un escudo que está tratado especialmente para soportar las flechas, es decir, el impacto del proyectil, pero también el fuego que tienen esas flechas. Eso de alguna manera puede tomarse como ilustración en cuanto a la forma en la que Satanás envía estos dardos de fuego. Por supuesto, no es algo literal, es algo metafórico que nos ayudan a ver de qué forma Satanás utiliza estas estrategias. Sabemos que el ataque de Satanás es espiritual, por lo que tenemos que tomar tales referencias y aplicarlas a la forma en la que la iglesia recibe estos ataques. ¿Y cuál cree usted que es la primera referencia que la Biblia nos da en cuanto a la forma de los dardos de fuego del enemigo? Solamente medítelo unos 3 segundos. Las tentaciones. Tentaciones, queridos hermanos. Estas son las primeras en encajar con estas referencias. Ellas, al momento de impactar nuestras vidas, afectan a casi todas las áreas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando Satanás, por ejemplo, tienta a un caballero, un hombre casado, con el adulterio, que por supuesto no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que se planifica, que está en el corazón de esa persona. Cuando Satanás empieza a tentarlo y a tentarlo y a tentarlo, ¿usted cree que nada más va a dañar a esa persona? Daña también a su familia, pero no solamente a la familia, porque si esa persona es creyente, ¿sabe a quién más afecta? A la iglesia. Y es lo que enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Y es de esta forma que Satanás trabaja fieramente. Las tentaciones entonces son esta herramienta de Satanás para desestabilizar a los creyentes. Tentaciones que nos incitan a la inmoralidad sexual, al odio, a la envidia, al enojo, la codicia, el orgullo, la duda, el temor, la desesperanza, la desconfianza y todos los demás pecados.
Otros tipos de proyectiles que Satanás usa son los que también menciona el apóstol Pablo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Satanás tiene en su aljaba un gran arsenal de flechas, o mejor dicho, tentaciones o formas de hacer que el cristiano pueda tambalear. Pero hay una gran promesa, queridos hermanos: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es otra de las promesas. ¿Hay alguna forma en la que el creyente pueda librarse de todos estos dardos de fuego del enemigo? Sí, de todos. La Biblia ahí no está diciendo, bueno, van a apagar los dardos No, en la Biblia es muy clara. Con que puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Por el simple hecho de pertenecer al ejército del Señor, seremos atacados ferozmente con todas estas situaciones, que lo único que buscan es que nosotros dudemos del Señor. Tal cual lo hizo Satanás, ¿sabe con quién? Medita un momento. Con Adán y Eva. ¿Sabe que lo que hizo Satanás con Adán y Eva fue utilizar tentación, mentira? ¿Con qué propósito? Con esto. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor le estaba dando ciertamente advertencias de lo que le sucedería si pecaba, pero también le estaba dando grandes bendiciones si él obedecía. ¿Qué bendiciones? Vida eterna, una gran variedad de alimentos. En ese momento la tierra no estaba maldecida por el pecado, sino que ella daba su fruto, no se tenía que esforzar tanto. Sí trabajaba, ojo, tenía que trabajar, pero no tenía que trabajar como hoy en día se trabaja para poder tener del fruto de la tierra. O sea, tenía todas esas bendiciones, pero cuando Satanás atacó entonces a Adán y a Eva, les dijo lo siguiente: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que Satanás le estaba planteando a Adán y a Eva era lo siguiente: el Señor los está privando de los más grandes beneficios, ser como Dios. Eso quiere decir que el Señor no los ama. El Señor los ha privado de estas cosas. Si ustedes realmente creen en el Señor, no van a disfrutar de ello. Coman de esto y van a ser como Dios. Mentira. Satanás es padre de mentira. Hizo que dudaran, que colocaran en tela de juicio la bondad y la misericordia de Dios. Y por tanto, comieron. Esa es la especialidad de Satanás. Él sigue trabajando de la misma manera hoy en día. Por tanto, tengamos nosotros cuidado. No pongamos en tela de juicio las bondades y la misericordia de Dios. Sí, somos débiles, eso no lo podemos dejar de admitir. Pero es entonces cuando más reconocemos nuestra debilidad que debemos pedirle al Señor: aumentanos la fe. Somos débiles, aumentanos la fe, ayúdanos a confiar cada vez más en ti. Escuche esto: pecar es, dicho de otra manera, creerle a Satanás. Pecar es creerle a Satanás. Y seguir la justicia de Dios es creerle a Dios. Seguir las promesas de Dios es creerle a Dios. Si usted duda, usted le va a creer a Satanás y a esas grandes mentiras que él ha confeccionado a lo largo de todo el tiempo. Una de las mentiras que se dio en el primer siglo es: Jesucristo no pudo haber venido en carne porque la materia es mala y el espíritu es bueno. Por lo tanto, si Cristo vino y resucitó, él resucitó nada más espiritualmente. Mentira. Ese error llevaría a muchos al infierno. Es un error doctrinal que toca la columna vertebral del evangelio. Porque ¿qué dice la Biblia?
que Cristo resucitó nada más en espíritu. No, que el Señor levantó su cuerpo de entre los muertos, que lo glorificó. Dios, que Cristo sigue siendo Dios hombre en un estado glorificado. Así trabaja Satanás para crear dudas en nosotros. Por lo tanto, todo pecado es resultado de no haber actuado con fe en Dios, tanto en su carácter como en su obra. ¿En qué carácter? En su carácter veraz. La fe, entonces, es nuestro escudo de protección. La única forma de resistir a este tipo de ataques de Satanás es por medio de la confianza plena en la palabra de nuestro Salvador. Consideremos algunos versículos ya para concluir por hoy que dan luz de este tema. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto me llama mucho la atención. Hoy en día hay un supuesto positivismo que algunos de nuestros hermanos han estado abrazando. No sé si usted lo ha visto, hay algunas laminitas que se suelen colocar en los estados y que dicen en la parte de abajo, promesa de Dios para hoy. Yo te amaré, yo te sostendré, yo te daré salud, te daré esto, te daré aquello. Y cuando busco en mi Biblia eso, no lo encuentro. No lo encuentro. ¿A qué conclusión llego? Que cuando las personas hacen eso, están añadiendo a la palabra de Dios. Están haciendo falsas promesas. ¿Y saben qué sucede cuando eso pasa? Engañamos a otros también. ¿Hasta qué punto? Se les dice, mira, si tú confías en esta promesa del Señor de que Él te va a dar salud, Él te va a dar riqueza, Él te va a dar bienestar, Él te va a dar un buen día, vamos a engañar a las personas y le vamos a dar una falsa perspectiva de lo que es el Evangelio. Porque le pregunto yo, ¿Dios ha prometido que todos nuestros días van a ser tranquilos? ¿Dios le prometió que usted iba a gozar de salud todo el tiempo? ¿Dios le prometió que usted iba a tener sus bolsillos llenos de dinero? ¿Dios le prometió que en todo tiempo le iba a ir bien? Ay, amado hermano, ¿sabe qué ha prometido Dios? El que quiera vivir piadosamente, ciertamente va a padecer. ¿Por qué no colocamos esas cosas en nuestros estados? ¿Saben por qué? Porque ese no es el tipo de cosas que la filosofía de este mundo quiere. Ellos no quieren que esa sea la palabra de Dios, porque saben que van a sufrir. Entre otras cosas, ¿no? Obviamente hay un grave pecado de creer que este mundo es todo lo mejor que se puede tener en la vida. Y pregunto yo, ¿este mundo acaso es todo lo mejor en la vida? No, esto es nada comparado con lo que habrá de venir. Entonces, tengamos mucho cuidado, no añadamos a las palabras de Dios. No queramos nosotros hacer de las palabras de Dios, no queramos nosotros quitar o añadir a la palabra de Dios y hacer de ellos promesas. Tenga cuidado con lo que vaya a compartir. Tenga mucho cuidado, porque usted puede ser cómplice de las personas que ultrajan la palabra de Dios. Ay, hermano, entonces, ¿qué puedo compartir? Mejor comparta los versículos. Agarre los textos bíblicos y los coloca. Salmo 23 o estos pasajes, nada nos separará del amor de Cristo. Esas promesas, que el Señor guardará sus ovejas hasta el final. Querido hermano, a lo mejor usted está diciendo, wow, eso es muy radical. Bueno, sea Dios veraz. La palabra de Dios es veraz. Es la palabra de Dios la que debemos atesorar en nuestros corazones para confiar en Él. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todos los que en Él esperan.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recuerden que cuando habla de nuestra fe se refiere a nuestra confianza en Dios, en Cristo Jesús. Querido hermano, usted va a ser atacado, se lo prometo. No porque lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Estamos constantemente en lucha, constantemente bajo ataque. ¿Cómo vamos a poder resistir ante los ataques de Satanás? Sencillamente confiando en las promesas de Dios. ¿Hay alguna razón para que usted no le crea a Dios? Hable ahora o calle para siempre. No. Sí. No hay ninguna. Hay muchas razones para confiar en Dios. Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, confiemos en el Señor. El cristiano entonces pasará por duros ataques que solo buscan que pequemos y dudemos del Señor, colocando en tela de juicio su carácter y sus palabras. Satanás es especialista en este tipo de ataque. Dios da todo lo necesario para que podamos resistir ante todos estos ataques de Satanás. Confiemos. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos conceda ser ejercitados en la fe y que nunca desconfiemos de sus fieles promesas. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra, que nos permites atesorar cada vez más lo que tú nos dices en tu palabra. Permite, oh Dios, que nuestros corazones sean afirmados en ellas, que podamos, Padre, guardarlas para que de esta manera podamos resistir frente al ataque de Satanás. Oh Señor, cuán fieras son estos ataques, pero ante todo, Señor, permite que podamos usar este escudo, que podamos estar protegidos, que confiemos en ti. Guíanos en esta semana, Señor, para que frente a cualquier tipo de cosa que pueda ocurrir, tu palabra venga a nuestros corazones y de esta manera nos aferremos a ti. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén.